Infracción. Profesora de la UBB fallece tras ser arrollada por autobús en Punto Fijo. Descuido. Una niña de 1 año y medio perdió la vida al caer en un balde de agua. Crítica. Coordinador nacional del partido Redes dijo que al TSJ hay que hacerle ajustes. 100 días. Aseguran que el Parlamento ha cumplido con sus propuestas tras su instalación. Hoy en internacionales, ataque con motobomba en Afganistán deja 8 personas fallecidas. Estas y otras informaciones a continuación en la presente emisión meridiana de Noticias A1. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos? Feliz tarde, bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias A1 en este martes 5 de abril. Les saluda Génesis Mora, muy complacida en nombre de todo el equipo técnico y también del equipo de prensa. Estamos listos para llevarles el resumen más completo que acontece a nivel regional, nacional e internacional, iniciando de inmediato con las notas nacionales. Y Juan Barreto, coordinador nacional del partido Redes, dijo que en el Tribunal Supremo de Justicia del país hay que hacerle algunos ajustes. El dirigente político advirtió que tras una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, en este momento los únicos partidos legales en el país son el PSUV y la MUD. Barreto aseguró que en la actualidad 62 partidos en toda Venezuela no tienen legalidad y se les exige cumplir con los mecanismos regresivos y que vulneran los derechos colectivos. En este momento el único partido que es legal es el PSUV y la MUD, pero como tú sabes, la MUD no es un partido, sino un grupo de electores porque es la suma de varios partidos. De modo pues que los 62 partidos que conforman el espectro político nacional, desde la ultraderecha hasta los sectores de la izquierda, no tienen ninguna legalidad, tienen que ir a recoger firmas, eso será publicado, luego de publicado la gente tiene que ir a poner su huella, es decir, todo un mecanismo que es regresivo, que vulnera derechos individuales y colectivos, además que obliga a los partidos a que cumplan con normas que no necesariamente están dentro de sus estatutos, y los partidos son organizaciones privadas sin fines de lucro de carácter no estatal, de modo pues que el Tribunal Supremo de Justicia se mete hasta en el cuarto, en la habitación, en la vida íntima de los partidos políticos. Entonces yo creo que el tribunal debe revisar. El exdiputado aseguró que hace falta la autocrítica en la oposición y en el gobierno. En su opinión, hay que democratizar las instancias de toma de decisiones y sugirió que se haga un gobierno de polo democrático. A algunos sectores, a algunos funcionarios, yo no creo que el presidente Maduro, con el que hemos logrado hablar francamente las pocas veces que nos hemos reunido y se le han dicho cosas y él las ha notado, las ha tomado en cuenta, algunas las ha llevado a cabo, otras no tienen por qué hacerle caso a todo lo que uno le proponga. Pero con el caso del presidente Maduro, el mismo Aristóbulo, que es un veterano de la política, que tiene mucho tiempo en la política, las cosas fluyen de otro modo. Pero también hay muchísimos funcionarios que creen que tienen a Dios agarrado por la barba y que no se les puede hacer ninguna crítica porque cualquier señalamiento que se haga lo convierte a uno inmediatamente en sospechoso de algo, ¿no? Eso tiene que ser corregido. Para Noticias A1, Reilani Sánchez, pasante VB. Precisamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una petición para anular un artículo de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario, según se lee en la sentencia número 43 de este año. Concretamente, el abogado Carlos Brender solicitó anular el cardinal 1 del artículo 33 de esta ley, que obliga a aumentar anualmente el alquiler de inmuebles tomando en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Brender sostiene que la norma choca contra el artículo 117 de la Carta Magna, donde se establece que todas las personas tienen derecho a disponer bienes y servicios de calidad. Argumentó que el incremento que debe aplicarse al canon de arrendamiento mensual debe ser acordado entre el arrendador y el arrendatario. De lo contrario, se afecta al usuario y al consumidor. La sala admitió el recurso, lo cual significa que estudiará los planteamientos hechos por el abogado Carlos Brender y tomará una decisión sobre anular el citado artículo o mantenerlo. Para ello ordenó cita mediante oficio al presidente de la República, así como notificar al Procurador General, a la Fiscal General y al Defensor del Pueblo, con el objeto de que presenten el escrito de informe acerca de la presente controversia.
Para Noticias A1, Alba Colina, pasante VB. Por otra parte, la diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, Lady Gómez, indicó que la inseguridad y la extorsión aumentó con el cierre de la frontera colombo-venezolana. La parlamentaria aseguró que el responsable del cierre de la frontera es el gobernador del Táchira, Bielma Mora, porque fue uno de los promotores. Además, afirmó que la presencia de los paramilitares en el área limítrofe con Colombia es responsabilidad del Estado. Y si debemos responsabilizar en el Estado Táchira a alguien por el cierre de la frontera, debemos responsabilizar a Bielma Mora, que fue uno de los promotores de esta medida tan perjudicial. Ahora, si él fue uno de los promotores de una medida tan perjudicial para la sociedad tachirense y para Venezuela, tomando en cuenta que la frontera del Táchira es la más activa de Latinoamérica, ¿cómo el gobernador puede explicarle a la sociedad venezolana que los paramilitares están en suelo venezolano si la frontera está cerrada? O sea, ¿por dónde pasan? ¿Será que existe una complicidad de los representantes de las Fuerzas Armadas que están cuidando la soberanía territorial para que estas personas ingresen a suelo venezolano? ¿O existe una incapacidad en materia de seguridad ciudadana para que estas personas que dice el gobernador están allí presentes, no se hayan ausentado del territorio venezolano? En todo caso, en cualquiera de las dos hipótesis, es una responsabilidad gubernamental en materia de seguridad ciudadana. Gómez aseveró que el cierre de la frontera ha sido un fracaso, ya que además de pérdidas materiales, ha generado pérdidas humanas. El cierre de la frontera ha sido totalmente perjudicial y no ha generado ningún tipo de beneficio o utilidad a la sociedad tachirense a Venezuela, porque si después de 8 meses todavía se sigue denunciando la presencia de paramilitares, entonces déjeme decirle al Ejecutivo Nacional, al gobernador del Estado y al ministro de Fronteras y a la Cancillería General de la República que el cierre de la frontera sencillamente fue un fracaso y que el cierre de la frontera lo único que ha generado es pérdidas materiales para el Estado venezolano, además que también ha generado pérdidas humanas. Tenemos una lista de personas que han fallecido por no poder recibir asistencia médica inmediata en la ciudad de Cúcuta. En atención, que también tenemos crisis hospitalaria en los hospitales de la frontera y no tenemos insumos médicos. Y eso también es parte del estudio que está haciendo la comisión y parte del argumento con el cual la Comisión de Fronteras va a presentarle al hemiciclo para la discusión la reforma de la Ley de Fronteras. Para Noticias A1, Reilani Sánchez, pasante VB. En otro tema, el director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional, Oliver Blanco, aseguró que a 100 días de la instalación del Parlamento todas las propuestas han sido cumplidas. Blanco aseguró que el hemiciclo ha cumplido con todas las propuestas, las cuales van orientadas a la solución de los problemas de los venezolanos. Además, indicó que la ley de amnistía ha sido ratificada en segunda discusión. Bueno, todas las propuestas han sido cumplidas y en el marco del tiempo vamos a seguir cumpliéndolas. Por ejemplo, hay 15 comisiones que han derivado 35 subcomisiones, se han hecho 17 comisiones especiales orientadas a tocar temas como la crisis económica, la crisis humanitaria en materia de salud, la falta de alimentos, la falta de medicinas y por supuesto leyes que han sido conocidas ampliamente por los venezolanos mucho antes de que fuera instalada la Asamblea. La campaña electoral con miras al 6 de diciembre, donde este poder autónomo fue legitimado por la mayoría de los venezolanos, fue una campaña con base a propuestas orientadas a solucionar la crisis que vive el país. La amnistía ya se aprobó en segunda discusión, fue una de las principales propuestas de la Asamblea Nacional. Vemos otras como la ley que le garantiza a los venezolanos la titularidad de sus viviendas adquiridas a través de la Misión Vivienda, leyes que benefician a personas de la tercera edad. La Asamblea está haciendo su trabajo. El funcionario afirmó que la ley de amnistía es un espacio para el reconocimiento mutuo en un país que ha vivido enfrentado. Además, expresó que continuarán trabajando en función de propuestas productivas para lograr la unidad de los venezolanos. Mira, la ley de amnistía es simplemente un espacio para el reconocimiento mutuo entre un país que ha estado enfrentado en dos bloques durante muchos años. Ningún país dividido avanza. Para nosotros avanzar y solucionar los graves problemas que vive Venezuela, lo principal que debemos lograr es la unidad. Una vez que nosotros estemos unidos como país a través del perdón, vamos a seguir avanzando en el cumplimiento de una agenda que además se está trabajando paralelamente. Se aprobó la ley, como te decía, que beneficia a los venezolanos de la tercera edad a través de un bono alimenticio y un bono para las medicinas. Se está aprobando la ley que le otorga el título de propiedad a los venezolanos que han sido adjudicados de viviendas de la Gran Vivienda Venezuela. El directivo afirmó que para seguir avanzando con la agenda legislativa opositora es indispensable mantenerse unidos. Para Noticias A1, Víctor Alejandro Leal, pasante VB.
Y con el fin de sentar las bases para la reconciliación de los venezolanos y establecer la paz como valor fundamental de nuestra nación, la Asociación de Alcaldes por Venezuela exhorta a la promulgación y aplicación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Según los mandatarios, la amnistía representa para los venezolanos y los alcaldes electos democráticamente la vía para la liberación de los presos de conciencia, el regreso de los exiliados, el fin de la persecución por razones políticas y el reencuentro entre todos los venezolanos en un clima democrático y plural que permite el ejercicio de las libertades civiles y políticas. Los mandatarios aseguraron que la Asamblea Nacional de Venezuela, en el ejercicio de la facultad de decretar la amnistía y animados por el voto del pueblo venezolano que de modo pacífico, democrático y constitucional les ha conferido su mandato, ha aprobado un proyecto de ley que fue sometido a consulta pública y en tal sentido incluye las observaciones de ciudadanos, universidades y organizaciones de derechos humanos. Aseguraron que el Poder Judicial, bajo la estricta aplicación del Estado de Derecho, debe actuar de manera imparcial y no como un apéndice del Ejecutivo Nacional que persigue la dirigencia política. Para Noticias A1, Arián Dávila. Pasamos a otro tema para informarles que el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, encabeza este martes el Consejo Nacional de Economía Productiva que se desarrolla en el Salón Ayacucho de Miraflores. En esta reunión participa el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, y el presidente del Banco Central de Venezuela en conjunto con empresarios de distintas áreas productivas del país como parte de la agenda bolivariana que viene impulsando el gobierno con la instalación de 36 mesas de trabajo. Durante la intervención de Del Pino, informó que pronto será inaugurada la planta de nitrógeno en Guaraguao. Estado Anzoátegui, en cuanto a la parte minera, dijo que se han adelantado acuerdos para la creación de empresas mixtas. Bien amigos, luego de este resumen nacional es momento de establecer nuestra primera pausa comercial. No se aparten, enseguida regresamos con más información. Tal día como hoy, en el año 1969, muere Rómulo Gallegos, quien se ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos.